Hola a todos, mi nombre es Juliana Restrepo y junto a mi compañera Giselle Hernández vamos a presentar hoy el resultado de un trabajo que nos tomó tiempo y reflexión, un plan prospectivo territorial para San José del Guaviare en el marco del curso Fundamentos de Prospectiva. Hola a todos, para nosotros fue un proceso muy enriquecedor porque no solo tuvimos que investigar sobre un territorio que quizás muchos no conocen a profundidad, sino que también aprendimos a pensar en el futuro de una manera estructurada con herramientas reales de análisis. Así que los invitamos a acompañarnos en este recorrido. El trabajo está organizado en varias etapas que van de lo más general a lo más específico. Primero presentaremos el territorio, luego analizaremos desde distintos ángulos, identificando las variables que más lo afectan. Construimos escenarios posibles y finalmente propusimos un plan de acción concreto, es decir, no nos quedamos solo en el diagnóstico, sino que dimos un paso más allá. Bueno, aquí para ya hablar de la introducción, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, lo primero que nos preguntamos fue cómo se analiza el futuro de un territorio tan particular como el Guaviare. La respuesta estuvo en la perspectiva estratégica, ya que usamos herramientas como la Mi'kmaq para entender qué variables mueven el sistema y el eje de Peter, para visualizar distintos caminos posibles. Esto no solo se trata de adivinar el futuro, sino de prepararse para él. Y lo que nos llamó mucho la atención fue que el San José del Guaviare es un territorio con una riqueza enorme, pero también con una serie de tensiones muy complejas. Entre ellas, el desarrollo y la conservación entre lo urbano y lo rural, entre las instituciones y las comunidades. Todo esto hace que la prospectiva sea no sea solo útil, sino necesaria para el territorio. Así es, Giselle. Y los objetivos principales fueron proponer estrategias que orienten el desarrollo sostenible del municipio a largo plazo. Para ello, para llegar allí, necesitábamos primero entender muy bien qué factores determinaban este desarrollo. Por eso, los objetivos específicos nos llevaron a identificar las variables claves, a entender cómo se relacionan entre sí y a construir escenarios que nos ayudan a visualizar futuros posibles. Bueno, vamos a hablar un poquito de la identificación del territorio. San José de Guaviare es un municipio que muchos colombianos tal vez no ubicarían fácilmente en el mapa. Y eso en sí mismo nos dice algo, ya que es un territorio estratégico que hace un puente entre la Amazonía y la Orinoquía, con una biodiversidad impresionante de aproximadamente 90.000 habitantes. Pero esa posición geográfica, que es una gran fortaleza, también es parte de su complejidad. Así es, Giselle. Y lo que más me impresiona a mí al investigar es que el clima cálido y húmedo tiene lluvias casi todo el año. No es solo un dato meteorológico, sino un factor que determina cómo vive la gente, cómo se comunican entre veredas, cómo funcionan los cultivos. Y el territorio no es solo el mapa, es una realidad viva que condiciona a todos los demás. Vamos entonces ahora a ver sobre la matriz DOFA. Esa matriz nos permitió ver el territorio desde cuatro ángulos al mismo tiempo. Lo que más sorprendió fue descubrir que muchas de las debilidades de San José del Guaviare, como su aislamiento o su dependencia de recursos públicos, en realidad pueden convertirse en oportunidades si se mira con otra perspectiva. El turismo sostenible, por ejemplo, nace precisamente de esa naturaleza que es difícil explorar de forma convencional. Y las amenazas también son reales. La deforestación, la debilidad institucional, la desigualdad, y esto nos obliga a reconocerlas. El primer paso es actuar sobre ellas. La DOFA nos obligó a ser honestas con la situación de este territorio antes de proponer cualquier solución. Bueno, ya después de hablar un poquito sobre la DOPA, vamos a hablar sobre el análisis PESTEL. El PESTEL nos dio una visión mucho más completa de los factores que rodean este territorio. Lo político fue quizás lo más revelador. La gobernanza en el Guaviare ha sido históricamente frágil, con poca continuidad en políticas públicas y escasa participación ciudadana.
Eso no es solo un problema administrativo, es un freno, la verdad, para cualquier tipo de desarrollo. En lo tecnológico me pareció muy significativo, pues que la baja conectividad digital no solo sea un problema de acceso a Internet, sino también de equidad. Un joven en una zona rural del Guaviare tiene muchas menos oportunidades de formarse, pues, o pues quizás de emprender que uno de una ciudad con una buena conexión. Y eso en el largo plazo, pues, perpetúa las desigualdades. Por eso el componente tecnológico en el análisis no es un lujo, es un tema de justicia social. Bueno, pues aquí ya tenemos unas las variables de cambio. En el MICMAC identificamos cuáles son las variables que más mueven el sistema. No todas las variables tienen el mismo peso, algunas son muy influyentes, pero pues poco dependientes. Y esas son las que hay que atender primero. En el caso del Guaviare, la gobernanza territorial y el financiamiento resultaron ser variables motrices, pues la verdad muy claves. Así es. Y lo interesante es que el método no depende de instituciones, sino de relaciones reales entre variables. Eso le da al análisis una solidez que va más allá de la opinión, aunque interpretar esas relaciones sí requiere reconocer el territorio. Y en eso nos apoyamos mucho en la investigación que hicimos. Bueno, aquí ya encontramos el eje de Peter. En el eje de Peter, pues este nos permite construir escenarios a partir de dos variables críticas, que la verdad pues genera incertidumbre. En nuestro caso elegimos la gobernanza institucional y el desarrollo socioeconómico como los dos ejes. Cruzar estos dos factores nos dio cuatro posibilidades futuras para el territorio que van desde una crisis generalizada hasta un desarrollo pleno y sostenible. Bueno, aquí en esta descripción de los escenarios, pues los cuatro escenarios que construimos reflejan combinaciones reales de lo que podría pasar. El más preocupante es el escenario negativo en ambas dimensiones, la crisis política, la pobreza, el desempleo y el atraso tecnológico. No es una fantasía distópica, es un riesgo concreto si no se actúa a tiempo, la verdad. Por el contrario, el escenario apuesta es donde todo mejora de forma íntegra o integrada. Nos muestra que el desarrollo sostenible es posible cuando la gobernanza funciona bien y la economía crece de manera incluyente. Lo que más nos motivó fue que ese escenario no requiere condiciones imposibles, sino voluntad política, planificación y participación ciudadana, y esto sí está al alcance. Aquí ya contamos con el escenario apuesta. En el escenario apuesta que elegimos para el Guaviare proyecta un municipio más organizado, con mayor estabilidad institucional y mejor calidad de vida para su gente. No es solo una utopía, es un escenario alcanzable en un horizonte de más o menos 15 años, si se toman las decisiones correctas. Hablamos del turismo sostenible, la conectividad, el fortalecimiento de los emprendimientos rurales y la mejora de la infraestructura. Lo que me parece clave de este escenario es que contempla limitaciones reales, como la salud especializada, y propone soluciones concretas, como el fortalecimiento de la atención básica y el uso de la tecnología. No es un escenario perfecto, pero es un escenario posible y deseable, y esa es la diferencia que lo hace importante. Bueno, vamos entonces a hablar de el formato de plan de acción que elegí por mi parte. Este quizá es el momento más importante de toda la presentación para mí porque aquí es donde la teoría se convierte en acción real. Diseñé mi plan bajo la metodología 5W2H que nos obliga a responder con precisión qué vamos a hacer, por qué, dónde, cuándo, quién lo va a ejecutar, cómo y cuántos recursos. Esa estructura no es burocracia, es disciplina estratégica. Mi plan se centra en fortalecer la gobernanza y la participación ciudadana de San José del Guaviare, porque después de todo el análisis llegué a una conclusión muy clara. Sin instituciones fuertes y sin comunidades activas, ninguna otra intervención va a sostenerse en el tiempo. Puedes construir vías, mejorar colegios o fomentar el turismo, pero si la gobernanza falla, todo se desmorona. Por eso elegí ese eje como mi propuesta central. Lo que más me costó diseñar este plan fue ser realista sin ser pesimista.
Es fácil proponer grandes acciones sin considerar los recursos, los tiempos o los actores reales, pero la prospectiva nos enseña que un plan que no considera el contexto no es un plan, es solo una lista de deseos. Cada acción que propongo tiene un responsable, un plazo y una justificación. Esto es lo que hace diferente y lo que lo hace ejecutable. Bueno, en mi caso, pues me gustaría destacar algo muy pues valioso del plan de Juliana, que pone a las comunidades en el centro. No las ve solo como beneficiarias pasivas, sino como actores de cambio. Esto es coherente con todo lo que trabajamos juntas y la verdad refleja una visión del desarrollo que comparto completamente. Bueno, en mi caso ya vamos a hablar del formato del plan de acción que yo tomé. Mi plan de acción apunta a algo que identifiqué como urgente desde el inicio del análisis, el desarrollo del capital humano y la conectividad digital. Porque nada sirve tener riqueza natural o potencial turístico si la gente del territorio no tiene las herramientas suficientes para aprovecharlo. La brecha digital en el Guaviare no es solo técnica, es una barrera de oportunidades reales para jóvenes, mujeres y comunidades rurales. Así que mi propuesta concreta busca articular programas de formación técnica con el acceso a tecnología, especialmente en zonas rurales. Uso también la estructura 5W2H y lo que más me satisface es que cada acción está conectada con los hallazgos del análisis PESTEL mencionados anteriormente y con las variables de cambio que identificamos. Pues no propongo cosas al azar, sino respuestas directas a los problemas que encontramos. Lo que más me motivó pues en este plan es pensar en el impacto a largo plazo. Una persona con formación y conectividad puede emprender, puede estudiar, puede participar en decisiones y ese individuo transformado transforma pues su territorio. La inversión en capital humano no da frutos inmediatos, pero es la base sobre lo que se construye cualquier otro tipo de desarrollo. Sin eso pues los demás esfuerzos quedan incompletos. Lo que a mí me parece muy importante del plan de Giselle es cómo conecta lo individual con lo colectivo. Fortalecer a una persona es fortalecer la comunidad y cuando se fortalece una comunidad, se fortalece el territorio. Esa visión integral es justamente la que la prospectiva nos invita a tener y creo que Giselle la ha logrado capturar muy bien en esta propuesta que tiene. Bueno, en este caso entonces vamos a finalizar con las conclusiones. Lo que me parece muy importante, lo que me parece importante para este trabajo que hicimos como conclusión principal es la idea de que el futuro de San José del Guaviare no está escrito. Depende de decisiones concretas que se tomen hoy. Variables como la gobernanza, la infraestructura y el capital humano no son solo conceptos académicos, son hilos con los que se teje o se destruye el desarrollo de un territorio. A mí me gustaría pues agregar que este trabajo nos cambió la forma de ver la planificación territorial, ya que no basta con diagnosticar problemas, hay que construir escenarios, identificar actores y diseñar acciones con visión de largo plazo. La perspectiva no es solo predecir el futuro, es tomar las riendas de él y eso pues aplicado al Guaviare o a cualquier otro territorio es una herramienta de transformación real. Bueno, para las referencias bibliográficas que usamos reflejan la seriedad metodológica de este trabajo que hicimos del periodo 1 al 4 y nos basamos en autores como Godet y Mojica, que son referentes fundamentales de la prospectiva en el mundo hispanohablante y contemplamos como literatura académica sobre prospectivas aplicadas al desarrollo rural y territorial, como lo hicimos para San José del Guaviare. Todas estas referencias están disponibles para quien quiera profundizar en la rúbrica de la UNAD. Bueno, ya para finalizar, quiero decir que para nosotros fue un privilegio trabajar en este proyecto. Aprendimos pues muchísimo, no solo sobre San José Guaviare, sino sobre cómo pensar en el futuro de manera estratégica. Esperamos pues que esta presentación haya transmitido no solo el contenido, sino también el compromiso que pusimos en cada parte de este trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.